Hola a todos y bienvenidos a DocTips. Hoy vamos a ver historias reales que parecen sacadas de una película como sobrevivir, caídas imposibles, despertar tras décadas, bebés que no tenían probabilidades y lo más interesante es que veremos por qué son sorprendentes desde la medicina y qué explicaciones plausibles tienen los médicos. Hoy hablaremos de los 10 casos médicos más milagrosos de la historia y por qué la medicina aún se sorprende. Caso número 1. Vesna Bulovi. En 1972, la azafata yugoslava Vesna Bulovi fue la única superviviente de la explosión y caída del vuelo JOT-367. Se encontró con múltiples fracturas y una recuperación larga, y al final vivió décadas más, pese a haber caído, según el Guinness, desde la altura más alta sin paracaídas registrada. Caer desde esa altura normalmente es letal. Su supervivencia desafía expectativas físicas y médicas. Habría sufrido desaceleración extrema y trauma masivo. Según investigadores y el propio entorno, sugieren varios factores protectores posibles: estar atrapada en la estructura de los asientos, que el fuselaje se fragmentara y disipara energía, la nieve blanda del terreno y sufrir pérdida de conciencia temprana, lo que a veces reduce el daño por espasmos musculares. En resumen, una combinación de circunstancias estructurales y ambientales que redujeron la energía del impacto. Caso número 2. Phineas Gage. En 1848, el capataz de ferrocarril Phineas Gage sufrió un accidente en el que una barra metálica atravesó su cráneo en la parte frontal. Sobrevivió y recuperó la movilidad física. Sin embargo, su personalidad cambió radicalmente. Más que milagro por sobrevivir, su caso revolucionó la neurología, ya que mostró que lesiones en el lóbulo frontal afectan la personalidad y la toma de decisiones, ayudando a mapear funciones cerebrales. Que alguien sobreviva a ese trauma y conserve gran parte de la función básica fue, en la época, extraordinario. El cráneo y el cerebro pueden tolerar y reorganizar funciones en algunos casos. El daño al lóbulo frontal explica los cambios conductuales registrados por su médico. Phineas inspiró la idea de que áreas concretas del cerebro controlan aspectos del comportamiento social y ejecutivo. Caso número 3. Julian Kopke. En 1971, Julian Kopke fue la única superviviente del accidente aéreo de Lanza Flight 508, donde cayó desde miles de metros, aún atada a su asiento, y tras sufrir heridas, caminó sola por la selva amazónica 11 días hasta ser rescatada. Sobrevivir a la caída y luego a más de una semana sola en la selva, con heridas, sin equipo ni comida, es una combinación rara de resistencia física, conocimientos de campo y fortuna. Factores salvavidas. Al estar atada al asiento, eso disipó parte del impacto. Tenía formación y conocimientos sobre la selva por crecer en una familia de naturalistas, y pudo encontrar recursos de agua. Además, la probabilidad de heridas que comprometieran la movilidad fue menor de lo que podría esperarse. Caso número 4. Terry Wallace. Terry Wallace sufrió un accidente de coche en 1984 y quedó en un estado de mínima conciencia o coma prolongado. En 2003, 19 años después, empezó a hablar de nuevo y a reconocer a su madre. Despertar tras décadas plantea preguntas sobre la plasticidad cerebral y los mecanismos aún no entendidos de la recuperación. Algunas personas en estados prolongados mantienen un nivel mínimo de función neuronal que puede reorganizarse con el tiempo. En el caso de Wallace, los médicos hipotetizaron reasignación de conexiones neuronales que posibilitaron la recuperación parcial. El caso estimuló estudios sobre la neuroplasticidad y la recuperación tardía. Caso número 5. Martin Pistorius. Martin Pistorius desarrolló una condición misteriosa en la adolescencia que lo dejó incapaz de moverse ni comunicarse. Fue considerado vegetativo por años. Con el tiempo consiguió comunicarse mediante tecnología asistida y recuperó parte de su vida. Hoy escribe y trabaja. Su caso muestra que la conciencia y el desarrollo humano pueden persistir ocultos mucho tiempo y que una evaluación cuidadosa
puede cambiar destinos. En algunos casos, lo que se interpreta como un estado vegetativo es en realidad una persona consciente con imposibilidad de comunicarse. La intervención de cuidadores atentos y tecnologías de comunicación permiten revelar una conciencia latente. Caso número 6. El fenómeno Lazarus o autoresucitación. Se han documentado casos en los que pacientes reanudan espontáneamente el ritmo cardíaco minutos después de tener maniobras de reanimación. Aparecer vivos tras haber sido declarados sin pulso plantea interrogantes clínicos sobre la duración de la resucitación y las causas de la parada. Las hipótesis incluyen acumulación de aire en el tórax, una tensión de neumotórax que se resuelve, efecto residual de medicamentos o cambios fisiológicos retardados. Revisiones médicas han recopilado decenas de casos y subrayan que es raro pero real. Esto ha llevado a recomendaciones clínicas sobre el tiempo de observación después de detener el RCP. Caso número 7. Aron Ralston. En 2003, el alpinista Aron Ralston quedó atrapado por una roca que le prensó el brazo durante días. Para liberarse, se cortó la propia extremidad y luego caminó hasta que consiguió ayuda. Su historia fue contada en el libro y la película 127 horas. La supervivencia tras una autolesión tan extrema requiere resistencia física, control de hemorragias y rápida respuesta en el terreno. Es un caso extremo de improvisación médica y motivación por vivir. Ralston improvisó un torniquete, sedación y luego amputación con una navaja. La higiene y la posterior atención hospitalaria evitaron infección mortal. El manejo del dolor, el control del sangrado y la rehidratación fueron clave. Clínicamente demuestra la importancia de la improvisación en situaciones extremas y de la rápida intervención posterior para evitar sepsis. Caso número 8. Microbebés que vencieron la estadística. En las últimas décadas han sobrevivido bebés nacidos extremadamente prematuros que en el pasado habrían sido considerados no viables. Casos conocidos han Sabi, James Elgin Gill y Naskin, reconocido por Guinness como el bebé más prematuro en sobrevivir al nacer a 21 semanas. Antes de los avances en neonatología, bebés nacidos antes de 24 semanas tenían altísimas tasas de mortalidad y secuelas. La supervivencia de estos microbebés supone el éxito de ventilación mecánica sofisticada, nutrición parenteral, cuidados intensivos neonatales y protocolos de soporte respiratorio. Las mejoras en cuidados neonatales como ventiladores de alta tecnología, surfactante pulmonar, control estricto de temperatura e infección, y nutrición adecuada han empujado los límites de viabilidad hacia edades gestacionales más tempranas. Cada caso es único y las complicaciones a largo plazo varían, pero la supervivencia es técnicamente plausible gracias al soporte intensivo. Caso número 9. Isabelle Denoir. En 2005, la francesa Isabelle Denoir recibió el primer trasplante parcial de cara tras ser desfigurada. Fue un hito en cirugía reconstructiva. Era una operación pionera que unió microcirugía, inmunología y rehabilitación física y psicológica. Superar el rechazo y devolver funciones básicas y apariencia fue un logro médico y ético. El éxito combinó técnicas de injerto vascular, terapia inmunosupresora para evitar el rechazo y una rehabilitación prolongada para recuperar función. Desde entonces los trasplantes faciales han mejorado y han devuelto calidad de vida a pacientes gravemente desfigurados. Caso número 10. Resurrecciones médicas modernas en épocas recientes. Pacientes con COVID-19 o fallo respiratorio han sido mantenidos semanas o meses con oxigenación por membrana extracorpórea y han conseguido recuperarse cuando antes morirían. Hay ejemplos documentados de pacientes que pasaron mucho tiempo en ESMO y salieron adelante. La ESM o permite dar tiempo al pulmón o al corazón para recuperarse. Estos éxitos muestran el poder de la tecnología crítica combinada con cuidados intensivos prolongados. ECM oxigena la sangre fuera del cuerpo cuando los pulmones fallan. Mientras tanto, el equipo trata la infección a lesión, optimiza nutrición
y rehabilitación. Aunque no es milagro, la tecnología más el equipo experto han convertido muertes probables en supervivencias reales. Ejemplos notables de recuperación prolongada se documentaron en la pandemia con casos de más de 40 a 100 días de soporte. Como reflexión, hemos visto historias que parecen milagros, pero muchos casos tienen explicaciones que combinan azar, resiliencia humana, avances tecnológicos y, a menudo, atención médica brillante. La medicina progresa cada año. Lo que hoy nos parece imposible puede ser parte del protocolo de mañana. Gracias por haber pasado. Espero que hayáis disfrutado del video. Nos vemos en el próximo episodio de DocTips.